Hola, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es la clasificación de la economía. Esta clasificación la podemos abordar desde distintos puntos de vista. Según su objeto, la economía se puede clasificar en la economía positiva, que busca hacer una descripción de los fenómenos económicos, estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Algunos ejemplos de preguntas a las que se intentaría dar respuestas pueden ser: ¿cómo afecta una suba en el precio de un diario a la cantidad que el mismo se compra? ¿Cómo afecta la suba de salarios a la demanda de menú en los restaurantes de una determinada zona? ¿Cómo afecta una baja de los tipos de intereses a las inversiones que hacen a las empresas, por ejemplo? Entonces, estos efectos de un impuesto, las consecuencias del gasto, las secuelas que pueden provocar el aumento de la inflación, analizar el resultado de una medida de crecimiento, comprobar el efecto neto del aumento de las exportaciones son ejemplos de economía positiva. Otra clasificación es la economía normativa, que acá se busca definir unos criterios que guíen las decisiones económicas. Responde a la pregunta de qué debe ser, qué debe hacerse. Por ejemplo, ¿debe el gobierno bajar los impuestos? ¿Debe gravarse la contaminación? ¿Deben aumentarse las pensiones? Las decisiones de política económica constituyen la respuesta de los gobiernos a estas preguntas. En este enfoque, por lo tanto, se pone de manifiesto un componente más subjetivo y son la emisión de juicios de valor. Por ejemplo, evaluar una política fiscal, justificar un impuesto, probar el impacto de una medida, demostrar el futuro de una política monetaria, argumentar las retenciones. Son todas cuestiones que hacen a la economía de tipo normativa. Otra forma de clasificar la economía es según su naturaleza. Y acá la podemos clasificar en microeconomía o macroeconomía. La microeconomía es la parte que se encarga del comportamiento de cada agente económico de forma individual. Cómo actúan las familias, el comportamiento de las empresas o los costos de las empresas o los trabajadores. Por ejemplo, concretamente, si yo hablo del salario de la familia Pérez, lo que produce una empresa en particular, el consumo de un bien determinado, son todos ejemplos de microeconomía. Con respecto a la macroeconomía, la otra parte en que se clasifica según su naturaleza, la macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de estudiar el funcionamiento económico en general, así como, por ejemplo, las políticas económicas que se llevan a cabo a gran escala, analizar el Producto Bruto Interno de un país, el grado o el nivel de inflación, la tasa de desempleo. Son todos componentes que hacen a cuestiones más de agregados económicos y que trabaja entonces la macroeconomía. Esta es una de las clasificaciones que más se utilizan a la hora de hacer precisamente esta diferencia entre lo micro y lo macroeconómico. Otra forma de clasificar la economía es según su funcionamiento. Y acá se tiene en cuenta qué papel o qué rol va a cumplir el Estado. Por ejemplo, una economía de tipo dirigida o planificada, que se denomina también, es aquella donde el Estado toma todas las decisiones acerca de qué producir, cómo producir, para quién producir, todos los bienes y servicios de la economía que se esté trabajando. Por otro lado, el otro extremo es una economía que determina qué y cómo y para quién se producen los bienes, son decisiones que la toman las economías de mercado. Es decir, el libre juego de la oferta y la demanda sería el otro caso extremo, donde el Estado no interviene absolutamente en nada, salvo alguna actividad de control o de contralor o de alguna regulación en alguno de los sectores, pero no hay intervención directa del Estado. Pero la mayoría de las economías en el mundo hoy utilizan una mezcla de economía de tipo de mercado y economía dirigida para combinar la actividad económica. Y esto se llama economía de tipo mixta, donde si bien actúan las fuerzas del mercado, el Estado interviene controlando, regulando, aplicando subsidios, imponiendo alguna normativa legislativa o fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya quedado claro este punto de la clasificación de la economía, que ustedes lo van a poder visualizar gráficamente en el módulo y además cuentan con la explicación. Muchas gracias.